Warren Buffett y otros muchos superinversores presentaron anoche, al cierre del mercado, los movimientos realizados durante el tercer trimestre del año 2022. En el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son los movimientos más importantes que ha realizado Warren Buffett, vamos a ver qué es lo que están comprando pues muchos de estos superinversores, vamos a ver el top 10 de compras y también vamos a hablar de una de las acciones que ha incorporado a cartera. Vamos a hacer un breve análisis para intentar conocer un poco mejor la empresa. Entonces, si os parece, vamos a comenzar con las compras que ha realizado, que os puedo adelantar que son 3. Por cierto, si queréis conocer todos los movimientos que realizan estos superinversores, no solo Warren Buffett, sino muchos otros, podéis verlos de forma gratuita en esta página que os voy a dejar aquí abajo en la descripción, que se llama dataroma.com. Como vemos, durante el trimestre ha ampliado en algunas empresas que ya tenía, pero lo destacado son las nuevas compras y en concreto una, que es la compra de Taiwan Semiconductor. Ha comprado 60 millones de acciones que tienen una valoración actualmente de más de 4.000 millones de dólares. Es cierto que en dinero es muchísimo, 4.000 millones de dólares, pero comparado con el portafolio de Warren Buffett o viéndolo como porcentaje del portafolio, pues equivale al 1,39%. Taiwan Semiconductor, vamos a hablar al final del vídeo de esta empresa. Ha sentado muy bien conocerse esta noticia de que Warren Buffett ha invertido durante el tercer trimestre y estaban repuntando las acciones más de un 10% cuando lo he mirado. Es una empresa foundry de semiconductores que lleva un buen castigo en bolsa, pero es una empresa interesante. Después tenemos otras dos incorporaciones y estas, pues bueno, tienen una relevancia menor. Ha comprado 5,7 millones de acciones de Louisiana Pacific Corporation, que es una empresa que fabrica materiales de construcción en Estados Unidos. Y después tenemos Jefferies Financial Group, que tiene una participación, ya veis, aquí nos pone que es el 0% de la cartera, realmente tiene 433.000 acciones, pero comparado con el total del portafolio, pues no es una inversión muy importante. Lo más destacado sería Taiwan Semiconductor. Vamos a ver también las ventas que ha realizado durante este trimestre, porque ha reducido en alguna empresa interesante y a lo mejor nos puede dar algunas pistas. Jefferies, por cierto, es una empresa de servicios financieros. Es posible que hayáis leído algún research o algún informe de esta empresa. También algo destacado es que aumenta participación en algunas petroleras. Ya hemos comentado en vídeos de repaso de noticias que estaba incrementando su participación en Occidental Petroleum. Vemos que añade un 22% más de acciones y también vemos que ha incrementado en Chevron, que es otra petrolera de Estados Unidos. Y parece que sigue apostando por el petróleo Warren Buffett, que actualmente se sitúa en niveles de 85 dólares, ha corregido desde cuando estaba ya pues por encima de 120 dólares, pero se mantiene en niveles elevados y mientras se mantengan estos niveles, empresas petroleras deberían hacerlo bien. En total, si sumamos el porcentaje que tiene en Occidental Petroleum, que es el 4% de su cartera, más el de Chevron, que es el 8%, tiene el 12% de lo que sería su portafolio de inversión en Berkshire Hathaway, que es un portafolio, fijaros, de cerca de 300.000 millones. Ojalá tener algo parecido. Aproximadamente el 12% está invertido en petróleo, así que parece que sigue apostando por esto. Y lo que os decía antes, la gran apuesta de Warren Buffett sigue siendo Apple. Había muchos rumores de que podría haber estado vendiendo acciones durante este trimestre, pero vemos que casi el 42% del portafolio sigue siendo en acciones de Apple. Parece que tiene una gran apuesta por esta empresa y su inversión está valorada en 123.661 millones de dólares, que se dice pronto. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, pues vamos a comentar sobre Activision Blizzard, que es una empresa que Microsoft anunció que quería comprarla. Anunció una posible OPA por 95 dólares por acción. Y vemos cómo ha reducido el 12%, es el 1,5% de su cartera. Y muchos de vosotros me habéis preguntado que qué pasa con Activision, si realmente la OPA está anunciada por 95 dólares, ¿por qué las acciones cotizan a 74? Bueno, pues eso es porque hay un riesgo y el mercado actualmente, en mi opinión, está descontando que no va a salir adelante esta OPA. Tendría que pasar pues por diferentes reguladores y la información que nos está dando actualmente el mercado, porque ya veis que hay un spread bastante grande de 74 a 95, hay más de 20 dólares de spread, pues lo que nos está brindando el mercado es que le da una alta probabilidad de que esto no va a salir adelante. Evidentemente nosotros no tenemos una bola de cristal. Si supiéramos que esta empresa realmente iba a ser aupada a 95 dólares, pues compraríamos sus acciones, pero es que no tenemos esa información y nadie nos lo puede garantizar. Lo único que tenemos es que el mercado parece que no se cree que esto vaya a salir adelante. También tenemos, si seguimos mirando su cartera, que está reduciendo en algunos bancos. Bank of America sigue siendo su segunda posición y ahí no ha reducido nada, es el 10,3% de la cartera, pero sí que vemos como por ejemplo en Bancorp
reduce el 35% de su posición y también en Bank of New Mellow reduce el 14%. Parece que está aumentando un poco en petroleras y está reduciendo en bancos. Y esto sería un poco lo más destacado que yo he podido ver de la cartera de Warren Buffett. Vamos a ver si os parece el top 10 que os había prometido al principio del vídeo de las empresas que están comprando los superinversores durante el tercer trimestre de 2022, ya con muchos de estos superinversores que han reportado datos. Pero antes voy a recordaros que si queréis apoyar el canal de forma gratuita, pues podéis dejar un me gusta aquí abajo o suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Bueno, como veis, hay muchas empresas tecnológicas en este top. Tenemos en primera posición las acciones de Microsoft, es lo que más han estado comprando. También nos sorprende ver Meta. Mucha gente pensaba que, pues un poco con este cambio que están teniendo, ¿no?, en la forma de llevar la empresa o por esa gran apuesta por el metaverso, pues a lo mejor muchos de estos superinversores estaban vendiendo en manada, pero vemos que durante el Q3 sigue siendo una de las acciones más compradas por estos superinversores. Vemos también Google con sus dos tipos de acciones. Veis que hay dos tickers, GOOGL y GOOGG. La única diferencia entre unas acciones y las otras son derechos políticos, pero es la misma empresa, es Alphabet. Pues también está en el top. También Amazon, que por cierto anunció despidos, anunció que va a despedir a 10.000 empleados. Y es la segunda empresa tecnológica que anuncia despidos en estas semanas. En cuanto al porcentaje de la plantilla, es muchísimo más bajo que los despidos que anunció Meta, pero bueno, aún así son 10.000 personas que van a perder su empleo, chicos, ¿vale? Creo que es una cantidad importante. ¿Qué más empresas tenemos en este top? Pues destaca Visa, empresa interesante de la que tenéis una tesis de inversión en el canal, en el que os explico un poquito la empresa. Destaca también Booking Holdings, Salesforce, PayPal, empresa también del sector de pagos, y también Walt Disney, que es otra empresa de la que hablamos bastante en el canal y solemos pues comentarla en los repasos semanales que hago de noticias, porque suele haber muchas noticias, ¿no?, sobre esta empresa, al igual que otras muchas que están en este top. Por cierto, también comentaros que sobre Microsoft se reportó también la cartera de Bill Gates y ha incrementado su participación fuertemente a través de la fundación de Bill and Melinda Gates, y actualmente es más del 25% de la cartera, pero antes era muy poco, era el 1% o así que ha invertido muchísimo durante este trimestre en Microsoft Bill Gates. Eso es interesante también. Y por último, vamos a echar un ojo a las acciones de Taiwan Semiconductor, que es esa inversión de 4 billion que ha realizado Buffett durante el trimestre, aunque vuelvo a recordaros que a pesar de ser en dinero una cantidad bestial, en cuanto a porcentaje de la cartera, pues no es una gran apuesta como puede ser Apple, que es el 40%. Es el 1,5, creo recordar, o algo parecido. Actualmente las acciones cotizan a $81 por acción y están subiendo hoy un 11,94% en estos momentos tras conocerse la compra de Buffett. Pero las acciones vienen de una caída, fijaros que marcó máximos por cerca de $140 por acción. Entonces llevaban una caída importante de cerca del 50%, o incluso más, llegaron a caer cerca de los $60. ¿Por qué pasó esto? Ahora os lo voy a contar. También si echamos un ojo a la valoración, en este caso por PER, pues vemos que el múltiplo pasó lo mismo que la caída de las acciones. No es que la empresa de repente pasase a ganar muchísimo menos dinero, sino que tuvo una contracción brutal en el múltiplo de valoración. Y vemos que la empresa había estado cotizando en años anteriores más cerca de las 17, 20 veces beneficios, en línea con la media del mercado, en algunos momentos pues un poquito menos, pero actualmente está cotizando a 12 veces y ha estado cotizando a 10, ¿vale? Que es un descuento significativo respecto a su media histórica de valoración. Taiwan Semiconductor es una empresa del sector de los semiconductores, pero es una foundry. No es un negocio igual que, por ejemplo, el de Nvidia o a lo mejor Intel. Es una empresa diferente, ¿vale? Donde muchas empresas pues funden ahí sus chips, le encargan a Taiwan Semiconductor que los haga y es un buen modelo de negocio. Pero tiene un riesgo, y es que las acciones han estado muy penalizadas y mucha gente no quería invertir por el riesgo país que supone. Imaginaros un posible enfrentamiento, como se ha estado hablando estos últimos meses, entre China y Taiwán. Bueno, pues eso podría afectar a la empresa y es un riesgo que tenemos que tener en cuenta. Evidentemente nadie sabe si va a pasar algo o no va a pasar nada, pero es un riesgo que ahí está y mucha gente pues ha decidido no invertir en esta empresa por eso. Es una buena empresa, vamos a echar un ojo a sus crecimientos, cómo han ido creciendo y lo que se espera. Aquí os pongo datos de ventas. Como veis es una empresa pues que ha venido creciendo en los últimos años. Hay años que crecía más y otros menos, porque al final esto es pues una industria cíclica, sí que es cierto que con crecimiento. Veis que hay años que ha crecido un 12, un 20%, años que ha crecido menos, ha crecido un 3%, pero es una empresa que
tiende a crecer tanto en ingresos como en beneficios. Y los analistas estiman que de cara al futuro, fijaros 2023, 24, 25, la empresa siga creciendo. Es una empresa que no tiene deuda. Según Ticker, pues tiene actualmente en el año 2022 unos 16 billion en caja, que equivale a 0,3 veces EBITDA, y ya veis que la valoración es interesante, pero debemos tener en cuenta los riesgos a considerar como el que posiblemente os he comentado. A mí me habéis preguntado muchas veces que del sector, ¿cuál es la empresa que más me gusta? Bueno, es una empresa con un negocio diferente, no es exactamente igual, pero yo si tengo que elegir alguna de estas empresas me quedo con ASML. ASML es la empresa que fabrica las máquinas con las que se hacen estos semiconductores. Esas máquinas se las vende, por ejemplo, a empresas como Taiwan Semiconductor y es prácticamente un monopolio, ¿vale? Sí que es cierto que la valoración pues es bastante más alta o más elevada que en el caso de Taiwan Semiconductor, pero bueno, como me habéis preguntado muchas veces, pues yo os voy a responder que en mi opinión es la mejor empresa del sector. Taiwan Semiconductor también es una de las mejores, pero tiene ese riesgo que os comento. Entonces eso lo tenemos que tener muy presente. Ya está aquí el pequeño vídeo de hoy, chicos. Aprovecho para recordaros que pronto vais a tener un vídeo hablando sobre la inversión en dividendos, que muchos de vosotros me lo habéis pedido y soy consciente de que muchos de vosotros pues os gusta ese estilo de inversión. Entonces, bueno, vamos a traer algo un poco diferente al canal. Y tendréis también próximamente, pues como todas las semanas, el vídeo de repaso semanal de noticias. Nada más, chicos, no os quito más tiempo, un saludo y hasta la próxima.